Una de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar continuamente es a la falsificación o fantasía o hechos muy dramatizados de la historia, y que también tenemos que tener en cuenta que la historia la escriben los vencedores, y generalmente el cristianismo no es una religión de victorias, en cuanto a que siempre ha sido perseguida y siempre eh, deja que se vayan contando las cosas, y ahí sí hacen mucho caso en razón de historia en poner la otra mejilla. Entonces, lo que sucede es que nos topamos con una idea del cristianismo totalmente falsa, y por lo tanto empezamos a cargar una serie de pesadas cruces que no son parte de nuestra historia y que en poco tienen que ver con nuestra realidad. Un mito se refiere precisamente a algo que aparentemente tiene algo real o algo que ha sucedido, pero que en realidad es una carga ficticia, es un relato ficticio basado en una simple idea, cosa que no sucede con la leyenda. La leyenda es algún relato real, pero que se le llena de un montón de historias totalmente ficticias, si queremos llamarle infantiles o románticas, y que al trasladarse de una generación a otra, de una boca a otra, porque de eso se conforma la leyenda, es una tradición, es un relato oral, pues va perdiendo totalmente lo poco que le quedaba de realidad y se convierte en algo cada vez más fantasioso. Entonces, por ejemplo, en mitos, nosotros podemos tener en mente el mito de la mano de Midas. Es una mano que todo lo que toca se convierte en oro. Ese es un mito. Una leyenda, por ejemplo, em, puede ser eh, que la Virgen, la imagen de Nuestra Señora de Soledad de la Escuela de Cristo, eh, fue pintada, encarnada por los ángeles. Y aquí viene la pregunta. Bueno, mito, obviamente no hay una mano que convierta todas las cosas en oro. ¿Mm? Es una idea que en su época todo el mundo creía que sí existía, pero que obviamente pues, no nos podemos topar ahorita con una mano que haya pertenecido al rey Midas que convierta todo en oro. Entonces es un mito. Y esta leyenda de Nuestra Señora es obviamente, pues lo que se cuenta es que de un día para otro el escultor la había tallado, la iba a pintar, y al día siguiente amaneció pintada, y la única explicación que le dio es que la habían pintado los ángeles. Y esto en realidad es una leyenda, porque no está comprobado. Entonces, ¿cuál es la parte verídica? Que la imagen la pintaron de una manera asombrosa, que
se dice que la pintaron los ángeles, porque al verla se mira muy hermosa, se mira muy linda. Y de tal manera que ahí viene otra leyenda, que dicen que es la Virgen de Soledad más hermosa del continente americano. Incluso algunos la llaman la más hermosa del mundo, la Virgen de Soledad más hermosa. ¿Por qué? Obviamente es muy bonita, pero nunca nos hemos topado con em, una especie de esquema donde nosotros califiquemos desde el punto de vista artístico cuáles son las características que debería tener una imagen para ser considerada la más bonita, que es lo mismo que sucede con el himno nacional. Todo el mundo dice que el himno nacional más hermoso del mundo es la Marsellesa, pero ¿en qué momento nosotros nos topamos con que la Marsellesa es la más bonita? ¿En qué momento nos topamos con que el himno más bonito es el de Guatemala o el de México o el de Brasil o qué sé yo? Entonces, esto pues obviamente tiene un carácter tan subjetivo que tiene que ver mucho con quienes están involucrados en contar estas historias. Y entonces, cuando nosotros hablamos del cristianismo, nos topamos con que generalmente las personas que cuentan la historia del cristianismo, pues em, han tenido algún tipo de velo que les cubre y que no permite que ellos cuenten la realidad, o bien no han no han sido capaces de reconocer estas historias y entonces van creando una serie de ideas que realmente al catolicismo le perjudican, porque son una serie de ideas de historias que no son reales y que al final de cuentas el católico para cargando con esas ideas y después cuando le ofrecen una religión que no tiene nada que ver con esto, dice, en mi religión nunca hubo inquisición, pero entonces me voy allá. En mi religión los padres nunca han asesinado, entonces me voy para allá. ¿Y por qué? Porque es una serie de cruces que nos han colocado encima y que como no sabemos defendernos, entonces obviamente, pues cuando se nos presenta la oportunidad, pues prácticamente salimos de este círculo para presentarnos a otro círculo que también está cargado de ideas que, que no están fundadas en la verdad, porque el que se sale de la iglesia católica se va a otra iglesia que dice haber sido fundada por Jesús, pero eso es mentira, porque históricamente la única iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica.